gustaría que miráramos algunas verdades, algunos principios antes de culminar con este asunto de fe, con la actitud de esta mujer. Y lo primero que quiero que veamos, y aún para ello también en estas verdades que veremos se requiere fe. En primer lugar, lo primero que quiero animarte a hacer es que tú y yo deberíamos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, como dice aquí la palabra de Dios en el versículo 21, mira lo que dice ahí la Biblia: saliendo Jesús de allí, se fue ¿a dónde? A la región, ¿de dónde? De Tiro y de Sidón. Esta región, hermano, era prácticamente cuna de la idolatría en gran manera. Gracias a Dios que la Biblia nos enseña que donde abunda el pecado, también sobreabunda la gracia. Vamos a leer ahí en Romanos 5:20, por favor, para que podamos entender y podamos verlo con nuestros propios ojos ahí en la palabra de Dios, ya que la Biblia nos recuerda, nos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él, dice la Biblia, que fue a Tiro y a Sidón, ciudades que eran cuna de la idolatría. Ya voy a explicar un poquito en cuanto a esto, pero mire Romanos 5:20, lo que dice aquí la Escritura. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermano, todo lo que tenemos, lo que Dios puede hacer a través de nosotros, todo es por la gracia de Dios, ¿verdad? Ahí en esta historia, estas ciudades de Tiro y de Sidón, hermano, la Biblia y la historia nos dicen que eran ciudades donde adoraban a estos dioses. La palabra Baal significa también señor, pero lo usaban para, es un término de señores de idolatría. Había Baal Peor, varios tipos de Baales, que todos estos eran dioses paganos. No sé si recuerda la historia de la mujer de Sarepta de Sidón, ¿verdad? Era esta misma región. Este ídolo, por decirlo así, que adoraban, dice la historia que era un dios pagano que representa la fertilidad y también la lluvia. El dios del trueno, el dios de la lluvia. Estaba Astarot también, que eran dioses de ahí que adoraban en esta región. El contexto de la historia aún de Sarepta de Sidón es que el pueblo de Israel, que estaba supuesto a adorar al único Dios verdadero, que es Jehová de los ejércitos, el Dios que les había liberado con mano poderosa de Egipto, al igual que usted y yo, si somos cristianos, estamos supuestos a adorar solamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí, ¿verdad?, en esta tierra, hermano, el pueblo de Israel empezaron a adorar a los Baales, a este Dios de la lluvia, a este Dios del trueno, a estos dioses de la diosa de la fertilidad. Y ahí dice la Biblia que entonces Dios, con su buen sentido del humor, hermano, castigó al pueblo de Israel y le dijo al varón de Dios: mira, quiero que vayas y que profetice acerca de que no va a llover. Y la Biblia dice que el varón de Dios oró y que no llovió por 3 años y medio. Era como Dios diciéndole al pueblo: bueno, si ustedes están siguiendo a este Dios pagano, a este supuesto Dios de la lluvia, a este supuesto Dios del trueno y a estos dioses de la fertilidad, ¿ustedes creen que todo el fruto que obtienen de la tierra, aunque sea por medio de vuestro trabajo, ustedes creen que es por causa de estos Baales, de estos dioses paganos? Pues ya yo les voy a demostrar que yo soy el único Dios vivo y verdadero. Y hermano, no llovió por tremendo tiempo, y la palabra de Dios nos dice, me imagino, había una tremenda sequía. Los arroyos estaban secando, había escasez, había hambre. De hecho, había una viuda, y dice la Biblia, cuando Cristo hace referencia acerca de esta viuda, que había muchas viudas en el tiempo del profeta, pero Dios visitó a una en particular. Esta mujer era una viuda de esa ciudad de Sarepta, de esa región de Sidón, y ahí Dios la usó para sostenerla a ella y sostener al varón de Dios. ¿Cuánta gente de Israel de repente estaba muriendo de sed, estaba muriendo de hambre por causa de adorar a dioses paganos? Pero oh, hermano, Dios ahí bendijo a esta mujer para demostrarle al pueblo de Israel y retuvo
retuvo el agua y retuvo la bendición. La tierra no daba su fruto, para que ellos entendieran que por más que oraran a cualquier dios pagano, hermano, quien tiene el control del universo y es el creador de todas las cosas es Jehová nuestro Dios. Ninguno como nuestro Dios. Aun cuando este mismo varón de Dios, era Elías el que clamó, ¿verdad? Y le decía a los 400 ahí sacerdotes paganos que clamaran a su Dios, y ahí se burlaba de ellos diciendo, bueno, clamen más alto, a lo mejor está durmiendo, a lo mejor está ocupado. Y hermano, usted y yo vemos cómo Dios contestó la oración y el clamor de este hombre de Dios. ¿Cuál es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Hermano, que la Biblia nos hace referencia que Cristo vino a los judíos. A los suyos vino, dice la palabra de Dios, y los suyos no le recibieron. Y después, por la gracia de Dios, gracias a Dios que Dios no hace acepción de personas, y hermano, hay gracia suficiente para todos. Pero a pesar de que Cristo vino a los judíos, Él se dio el tiempo para subir a esta región pagana, a esta región donde había tanta idolatría, donde había tanto pecado, y sin en cambio la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que ahí el Señor ahí subió a predicar. ¿Por qué? Porque aunque hay pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y el pueblo de Dios debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y a poco no, humanamente hablando, a veces a usted y a mí, aún en esta área nos falta fe. ¿Por qué? Porque miramos gente problemática, miramos gente con tanto pecado, miramos gente aún que menosprecia, miramos gente religiosa, y que decimos, no, estos no van a querer, no, es imposible, ¿para qué vamos? No hay que meternos a esta zona, no hay que meternos a aquella otra zona, es que es peligroso. Y yo no estoy diciendo que no pueda ser peligroso, pero hermanos, no hay lugar más seguro para estar, para usted y para mí, que en el centro de la voluntad de nuestro Dios. Cristo pudo haberse quedado predicando nada más en Jerusalén y predicándole nada más a los judíos, pero sin en cambio Él sabía que en esa región del noreste, pegado a la playa, en estas ciudades, ahí en Sarepta, en Tiro y en Sidón, esta gente estaba bien necesitada, esta gente era bien idólatra. Y a veces esa es la referencia que usted y yo hacemos, que usted y yo tenemos, ¿verdad? No, es que tal pueblo, mi pueblo allá en México, no, ahí no quieren nada, ahí son bien duros, ahí son bien católicos. Y hermano, a veces nosotros, ¿verdad?, no permitimos que Dios sobre por falta de que usted y yo no tenemos fe en que el Evangelio es poder de Dios para salvación. En algunos de nuestros casos, usted y yo no queríamos nada con las cosas de Dios, pero qué bendición que la palabra es como un martillo, es como una espada que penetra y penetra hasta partir el alma. Eso es lo hermoso de la Biblia. Lo hermoso es que yo no tengo que convencerles, es que yo no tengo que convencer a nadie. Yo nada más que soy una atalaya. Yo nada más que tengo que encargarme de trazar bien, de manera correcta, este bendito libro. Y es el Espíritu Santo de Dios el que hace la obra, el que agarra la palabra. Aunque la gente vocifere, aunque la gente reniegue, aunque la gente se enoje, aunque la gente blasfeme, hermano, el Espíritu Santo de Dios hace la obra en los corazones. Nada podemos contra la verdad, sino con la verdad. Qué hermosa es la verdad, y sobre todo la verdad de Dios. Debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál ejemplo? De ir a lugares donde sean duros, de ir a lugares donde nadie o muchos no estarían dispuestos a ir, pero gloria a Dios que el Señor, Él estuvo dispuesto a ir. Y hermano, aún en estos lugares donde gente es dura, donde gente es apática, donde gente es indiferente, gloria a Dios que siempre habrá alguien que va a estar dispuesto a escuchar de nuestro Dios. Y por esta persona es que Cristo fue. ¿Recuerdan la historia del endemoniado de Gadara? Es impresionante lo que dice la Biblia. Mire, la Biblia dice que Cristo estaba enseñando en un lado del mar de Galilea. Gadara está en la parte del sur de este lago, hacia el este. Y no sé exactamente, no recuerdo dónde se encontraba, pero tenían que cruzar.
Y dice la Biblia que viéndose Jesús rodeado de mucha gente, tenía muchos espectadores. Cualquier predicador hoy en día es lo que buscamos, es lo que queremos. ¿A quién le gusta predicarle a las puras bancas? A mí no. A mí me gusta tener audiencia. A mí me gusta que gente me oiga. Y bueno, el Señor es el que edifica su iglesia. Si hay pocos, si hay uno, si hay 5, si hay 10, vamos a prepararnos y a predicar de la misma manera con todo el corazón. Porque no buscamos impresionar a los hombres, buscamos ser fieles a nuestro Dios. Amén, hermano. Y cada uno de ustedes que están aquí son valiosos e importantes para nuestro Dios. Pero sin en cambio el Señor Jesús, viéndose rodeado de mucha gente le rodeaba, mucha gente le expectaba, mucha gente le seguía, pero con todo y eso, Él dijo, pasemos al otro lado. Y cuando pasaron al otro lado es cuando ahí vino esta tempestad que azotaba la barca. Y la Biblia dice que una vez que llegó a Gadara, había un hombre endemoniado, había un hombre menospreciado por la sociedad. Y no los condeno, hermano, este hombre estaba mal, este hombre estaba grave, a lo mejor se drogaba, yo no sé qué tanto hacía, pero aún él se lastimaba a sí mismo, le ataban con grillos, con cadenas, y nadie podía ayudarle. Pero oh, qué maravilloso es el Evangelio. El Evangelio tiene poder para cambiar, poder para transformar al más vil pecador, querida iglesia. Y sin en cambio, cuando se topó con Jesucristo, Cristo lo ayudó y Cristo lo cambió. Y ahora el hombre estaba vestido, estaba sentado y en su juicio cabal. Pero ¿sabes qué es lo tremendo? Hubo un costo ahí para que este hombre fuera salvo. Unos hombres que estaban por ahí, que estaban paseando ahí, alimentando sus cerdos. Dice que estos cerdos se perecieron ahí por un despeñadero y cayeron al mar, al agua, murieron. Y fueron y le dijeron a toda la ciudad lo que había pasado. Recordaron lo de los cerdos, recordaron lo de este hombre, a pesar de que sabían que era un azote para la sociedad y que Cristo le había cambiado. Con todo y eso, toda esta ciudad, dice la Biblia, literalmente hablando, que empezaron a rogarle a Cristo y empezaron a decirle que se fuera de sus contornos. Vete de aquí. No queremos que estés aquí. No queremos pagar ese precio para que vengas a cambiar la vida de alguien. Es mucho el costo. Mira cuánto dinero perdimos. Hermano, cualquier cosa que invirtamos en la obra de Dios para que un alma sea salva, vale la pena, querida iglesia. Vale la pena servir a nuestro Dios. Vale la pena invertir de nuestro tiempo, invertir de nuestros bienes, invertir de nuestro dinero, porque un alma no tiene precio. Y Cristo lo sabía. Él fue por esa alma, como al igual que en esta historia. Él sabía que era gente idólatra. Él sabía que era la cuna de la idolatría. Era gente pagana, era gente perversa. Él vino a los judíos, pero sabía que habría una mujer necesitada, una mujer que tendría la fe para que Cristo obrara en su vida. Por eso la primera cosa que quiero traerte a tu mente y corazón es que debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el ejemplo que Él nos da? Hermano, que Él iba donde había necesidad. Aún en una ocasión lo declaró, porque los fariseos tenían celo de Él y envidia. Lo querían ahí nada más para Él, los religiosos, y lo criticaban porque iba con pecadores. No es que hacía lo mismo que ellos, pero Él les dijo: yo he venido para llamar ¿a quién? A los enfermos, a los que tienen pecado al arrepentimiento, no a los justos, porque los fariseos consideraban que ellos no necesitaban de nuestro Dios. De manera que debemos de seguir el ejemplo del Señor Jesús. Número 2, lo importante de predicar y hablar de Él para que siempre gente lo conozca. A veces uno ni se imagina lo que Dios puede hacer. Hermano, cada que usted y yo abrimos los labios para predicar el Evangelio. Por la gracia de Dios, hace 21 años, para ser exacto, hice una profesión de fe aquí en Colima. Y ya lo hice convencido con todo mi corazón. Nadie podía ayudarme, nadie podía cambiarme. Estaba como este endemoniado Gadareno. Era un azote ahí en el vecindario y a mí me da vergüenza decir esto. Obviamente uno
toma decisiones, pero en el contexto en el que crecí yo no lo escogí. Mamá tenía 44 años de edad cuando yo nací. Había tremendo descontrol en la familia, un hogar disfuncional. Papá era alcohólico, había sido militar por 9 años, nos golpeaba, todos los días andaba borracho, nos pegaba con lo que fuera, quería tener un régimen militar en el hogar. Y hermano, cuando yo empecé a crecer y ahí en ese ambiente tan tremendo, yo sé, y nunca le he echado la culpa a mis padres de mis decisiones, pero es tremendo, qué importante. Y querido joven, valora tu familia, valora la iglesia. La iglesia es un cerco de protección para las familias y la familia un cerco de protección para nuestros hijos. Hermano, qué bendición, como el pastor lo dice en los anuncios, es tener una buena iglesia. Y una iglesia que predique la sana doctrina. Eso marca la diferencia. Pero yo recuerdo que antes que este día que acepté a Cristo y que convencido con todo el corazón clamé a Él para que Él me salvara, ya gente había sembrado la semilla. Hermano, nunca vuelve vacía. El Señor obra en los corazones. Somos expuestos a una palabra que es poderosa, una palabra que en el tiempo de Dios surte el efecto, aunque no lo vemos, aunque no lo entendemos, aunque la gente se burle, como dije, aunque la gente lo menosprecie, pero Dios está obrando en el corazón de las personas. Yo recuerdo que en Estados Unidos, en una ocasión, que había hecho algo mal y ahí, con vergüenza lo digo, me metieron en la cárcel. Y ahí iban y Bible study, estudios de la Biblia, y salía con los musulmanes, salía con los mormones, salía con todo lo que quería, nada más escapar ahí del encierro, y salía. Y me gustaba ir con los bautistas porque regalaban dulcitos y paletitas de dulce. Y no iba ni siquiera para atender la Biblia. Pero ahí este predicador habló del evangelio tal cual la Biblia lo enseña. No lo entendí en ese momento. Él hablaba de que Cristo es el regalo de Dios para la salvación. De que cuando te regalan algo, lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Y yo dije, bueno, que me quieren regalar algo. No, pues para eso estamos listos. Regálenme todo lo que quieran. Bienvenido sea, hermano. El 21 de junio cumplo años, hermano. Y entonces, así lo entendí cuando el predicador dijo, cierren los ojos, vamos a hacer una oración. Y él empezó a decir, ¿a quién de ustedes les gustaría recibir a Cristo en su corazón? Cristo, el regalo de Dios. Dios te ama. Y Cristo murió por ti porque Dios te ama, te quiere regalar la salvación. A Él le costó un precio grande, a ti no te cuesta nada, es un regalo. Tienes nada más que creerlo y tienes que recibirlo. Y ahí fue donde yo dije, bueno, que me quieren regalar, pues regálenme. Y yo levanté la mano y yo hice la oración. Salvo no fui, pero la semilla queda sembrada y la palabra nunca regresa vacía. Y en un momento antes de ser salvo le dije al Señor, recordando aquel evento, le dije, si en verdad existes, como aquel día me dijeron, si en verdad me amas, como aquel día me dijeron, manifiéstate a mi vida. Si eres real, manifiéstate a mi vida. No pasaron 15 días cuando yo estaba recibiendo a Cristo en mi corazón, con todo mi corazón. Después, hablando con el pastor Manuel Aro de ahí de Washington, él tiene su iglesia en Tri-Cities. Y él me decía, no, nosotros tenemos un ministerio ahí en la cárcel donde vamos a los condados. Y yo le dije, yo era un muchacho ahí bien tremendo y crecí en Estados Unidos de mis 20 años y andaba manejando ahí tomado y me agarraron. Total que fui a dar ahí al condado de Franklin County, estuve en Benton County también y entonces él me dijo, iba a predicar un hermano. Y yo le empecé a dar la descripción del hermano que nos había predicado. Le digo, era un chiquitico así como Ezequiel Salazar, peinado para atrás, el hermano Gabriel, me dijo él, y me enseñó la foto. Eso fue hace poco, hace como unos, habían pasado como 15 años, ¿verdad?, de que yo había recibido a Cristo, y habían pasado casi 20 años de ese evento, y me enseña la foto, y ese era el hombre, hermano. El hermano Gabriel ahora es pastor ahí en Kentucky, ahí en Louisville, y entonces él está pastoreando ahí. Cuando ese hombre se enteró que había sembrado la semilla, el pastor dice, él se va a animar bastante porque aparentemente no vemos fruto, pero es importante sembrar, hermano, porque no sabemos cómo Dios obra. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. No se canse de dar testimonio, no se canse de hacer lo correcto, hermano. El Señor está obrando, aunque usted y yo
aparente y humanamente hablando, no lo entendamos y no lo veamos. Pero Dios obra de muchas maneras. De una o dos maneras habla Dios, dice la Biblia. El Señor se mueve, el Señor obra. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la historia? Mucho. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. La palabra de Dios dice aquí donde estamos en Mateo, hermanos, capítulo número 15. Mateo capítulo 15, mire lo que dice esta historia. Versículo 22 dice: y he aquí una mujer que, ¿de dónde era la mujer? Era una mujer pagana también, era una mujer cananea, de aquella tierra, de aquella zona. Dice que había salido de aquella región, clamaba diciendo, pero mira lo que decía. Era una mujer que sin duda alguna, por lo que estaba diciendo, por lo que declaraba, esto es muestra fidedigna, hermano, de que ella antes había escuchado la verdad, y cuando lo ve, lo identificó y empezó a decirle Señor, con una S mayor, con una S de respeto, entendiendo que era Dios, y le dijo Hijo de David. Aún entendía que era el Hijo de David, creía que era aquel hijo de la promesa, y le dijo: ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada. No debemos de cansarnos de predicar, hermano. Alguien va a escuchar y en determinado momento va a clamar a nuestro Dios. Ella era cananea, pero sin duda alguna conocía la historia del pueblo de Israel, porque sabía las promesas a David de que un día nacería un hijo de él, que sería rey eternamente y para siempre, porque ese hijo de David es el Hijo de Dios, hermano, que nació de una virgen, concebido por obra del Espíritu Santo, y ni más ni menos es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hermano, podemos entender primeramente que debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de ir a todo lugar, de ir a toda criatura, no menospreciando a nadie, no importa la religión. A veces vemos aún los testigos de Jehová, y yo sé que se ponen difíciles, pero hermano, predica el Evangelio, prediquemos el Evangelio. Este libro tiene poder, querida iglesia, para salvar al más vil pecador. Cristo fue a la región de Tiro y de Sidón. Pero no solamente esto, la mujer ya tenía información de que Cristo, el Mesías, era hijo de David y lo llamó Señor. Lo importante de siempre predicar y hablar de la obra redentora de Jesucristo. Esta mujer sabía y creía que él era descendiente de David. Lo reconoció como Señor y heredero perpetuo del trono, pues le pidió lo que humanamente nadie podría hacer. Debemos predicar un claro evangelio donde la gente sepa que Cristo es Dios y el único Salvador de este mundo. Exaltemos su obra redentora en la cruz, su muerte, sepultura y resurrección. Y en tercer lugar, podemos ver, y aquí es donde Cristo le dice a la mujer: oh mujer, grande es tu fe. Podemos ver la eficacia de tener fe y aún mostrarla por medio de nuestra insistencia. A pesar, y a veces aquí es donde declinamos, donde nos cansamos, donde menguamos en nuestra fe, pero aún mira el proceder, hermano, de cómo el Señor actuó ante esta petición, ante esta rogativa. La palabra de Dios nos dice que cuando esta mujer salió para clamar al Hijo de David, para clamar por misericordia, su hija estaba enferma, su hija estaba gravemente atormentada, un demonio le poseía, un demonio, hermano, le azotaba, y empezó a clamar a el Hijo de David, a Cristo Jesús, y la Biblia nos dice, pero Jesús no le respondió palabra. Y es lo que pasa con algunos de nosotros. Por eso debemos de entender, hermano, que la fe se muestra por medio de nuestra insistencia, y la fe es eficaz. Hermano, si algo va a suceder, es necesario que usted y yo ejerzamos fe en este santo y bendito libro, y no darnos por vencidos.
A pesar de que Dios guarde silencio a nuestra petición, es que yo lo he pedido, es que yo he orado y nada ha sucedido. Es lo que le pasó a esta mujer. Ahí estaba Cristo presente, ella estaba clamando y Cristo, sin en cambio, con algún propósito, le guardó silencio. No le dirigió la palabra. Pareciera que era un maleducado, que era una falta de respeto. Pero Él sabe por qué lo hace. Acuérdate que Él no va a dejar que tú y yo seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Y aún recuerdas la enseñanza de la mañana, donde vimos que a Él le interesa que tú y yo no desmayemos. Él se preocupa por nuestras necesidades. Él es un Dios compasivo. Él sabía que esta mujer tenía fe. Él sabía que esta mujer iba a insistir. Y enmudeció para darnos un ejemplo después a usted y a mí, que Él sabía que usted y yo necesitábamos escuchar este tipo de mensaje. Que aunque guarde silencio Dios a algunas de nuestras peticiones, eso no significa necesariamente que Dios no nos quiere contestar. Lo que pasa es que hay un tiempo para todo y debemos de seguir insistiendo y debemos de seguir clamando y debemos de seguir pidiendo. Hermano, aunque Cristo no le hablaba, aunque Cristo le era indiferente, ella seguía y seguía clamando por misericordia. Debemos de seguir insistiendo a pesar de que otros inclusive tengan otra interpretación de lo que pedimos. Hay veces que tenemos un deseo en nuestro corazón de que Dios obre, de que Dios conteste, aún por poner un ejemplo, ¿verdad? Y Dios me ha cerrado a mí a veces la boca, porque a veces no es la capacidad, no es el talento, pero si hay fe, oh Dios bendice eso. Hay un hermano de nuestra iglesia que se estaba congregando, el hermano Iván, en una gasolinera. Si hay algo que yo le admiré, es su fidelidad. Es medio loco, así igual que yo, y de repente uno dice, no hombre, este cuate, ¿y qué Dios va a hacer con él? Bueno, tampoco, humanamente hablando, alguien daría un maní por mí, pero Dios hace algo con todo aquel que se santifica, que le busca y que se pone en las manos de Dios. Pero lo que yo valoraba, por lo menos yo no haría eso. Yo lo veía como algo loco. ¿Por qué? Porque se batalla en Venezuela para alquilar, por las políticas que hay, que el gobierno expropia y que el gobierno te quita y le da al otro, al pobre. Nadie quiere alquilar, todo el mundo tiene miedo. ¿Qué hizo el hermano Iván? Ponía unas sillas ahí en una bomba de gasolina que funcionaba por ratos, pidió permiso y ahí al aire libre, ahí se ponía a predicar y la gente pasaba y la gente le insultaba y cállate loco, le gritaban, y el hombre se echó casi 2 años ahí. Yo no tengo el carácter para hacer eso. Me da vergüenza, si soy honesto. Y es tremendo. Y cuando él vino, y yo le dije, Iván, vamos a orar para que alquiles un terreno. Y no, el hombre no quería alquilar un terreno, él quería que Dios le diera para un terreno. Y me dejó sorprendido. Dios le dio su terreno. Porque la fe es lo que mueve montañas. Y a veces, aunque la gente tenga una interpretación errada de lo que hay en nuestro corazón, eso no debe de cambiar lo que hay en tu corazón. Esta mujer tenía un deseo ahí en el corazón. Y sin en cambio, ¿qué le decían los discípulos? Señor, cállala. Señor, mira, dile que se calle. Yo creo que ellos decían, tú viniste a los judíos. Estamos aquí, no sé con qué intención, pero esta mujer, ¿verdad? Aquí da lata y mándala a callar, Señor. Y a pesar que ella venía escuchando todo eso, no le afectó. Debemos de tener eficacia, de insistir en nuestra fe, reconociendo que Dios no hace acepción de personas, y menos cuando nos conducimos conforme a sus reglas. Mantente firme sin importar que tú seas humillado aún ante Él, porque la Biblia dice no solamente que Cristo enmudeció ante ella y ahora la gente le juzgaba porque malinterpretaba la intención de lo que había en el corazón de ella, la mandaron a callar ahí, hermano, y después ella insiste y dice la Biblia que cae de rodillas, se hincó ante Cristo, se humilló ante Cristo, se expuso humanamente hablando a seguir siendo humillada, pero no le interesó. Y a veces tú y yo creemos que es una humillación. Ay, no, orar yo, qué humillación. Si yo soy bien inteligente, yo todo me lo he ganado. Yo, mira, yo soy la sabiduría andando. No, hermanos, todos necesitamos de nuestro Dios.
Esta mujer se humilló. Cristo cayó. Luego los discípulos la mandan a callar, diciéndole al maestro, cállala. No le importó, lejos de callarse, insistió, hermano, mostrando con la insistencia su fe. Y ahora hacia adelante y va y se hinca de rodillas. Y el Señor Jesucristo le tiene que decir, mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le dijo, no, mujer. Le dijo, no puedo hacer algo, no puedo ayudarte, no debo de hacerlo. Pero insistió y le dijo, Señor, socórreme. Y el Señor Jesucristo le tiene que volver a decir, y le dice, mira, la razón por la cual no te he ayudado o no te he querido ayudar es porque yo vine a las ovejas de la casa de Israel. Tengo un compromiso con ellos, hice un pacto con los padres de ellos y no es correcto que yo tome el pan de los hijos y lo eche a los perrillos. En un sentido le humilló de tal manera como si le dijo, eres un perrillo tú porque no eres judía, eres gentil. Qué tremendo. Pero la mujer le dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Me conformo con migajas. Nos hace falta, hermano, humillarnos delante de la poderosa mano de Dios y empezar a orar y decirle, Señor, dame de las migajas de tu Espíritu Santo, dame de las migajas del Espíritu que poseía a Carlos Spurgeon, dame de las migajas, Señor, me conformo con las migajas del poder de Dios. Hermano, gloria a Dios que Dios no da el Espíritu por medida. Él quiere llenarte de su Espíritu Santo, Él quiere usarte en gran manera, Él quiere, iglesia, bendecirte. El problema es que a veces tú y yo simplemente no tenemos fe. Cuando ella se conformó con las migajas, el Señor dijo, oh mujer, wow, grande es tu fe. Hágase contigo. Rompió toda regla y todo pacto ahí, en un sentido. Hágase contigo como tú quieras. Wow. ¿A poco tú no necesitas que Dios sobre unos milagritos en tu vida? Y que Él pueda decir, oh hijo mío, hija mía, hágase contigo como tú quieras. ¿Cuál es la medida de tu fe? Padre bendito, Señor y mi Dios, Señor, gracias. Gracias, Dios.